Muy buenos días, Grupo de Oración Padre Pío. Hoy estamos a domingo y estamos en el mes de febrero y hoy vamos a reflexionar y a seguir nuestro estudio bíblico, las cartas de Pablo. Hoy estaremos reflexionando la carta de Pablo a los Gálatas y a la carta de Pablo a los Efesios. Así que hoy vamos a estar realizando estas lecturas bíblicas. Le doy las gracias, los buenos días, buenas tardes a las personas que se unirán y verán este programa en diferido. Vamos a comenzar orando al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender la palabra de Dios e interpretarla adecuadamente. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que digamos, pensemos y hablemos, para que todo sea para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo traiga esa gracia, esa fuerza, esa fortaleza, esa mansedumbre, esa paz y esa alegría que necesitamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar leyendo la carta de Pablo a los Gálatas, donde él nos dice en el capítulo 1, no hay otro evangelio. Y nos dice en el capítulo 1, versículo 6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de cambiar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en otra forma, o a como yo lo he hecho entre vosotros, yo le digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes han recibido, fuera con él. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Fíjense cómo Pablo en esta primera reflexión de la carta a los Gálatas nos dice, cuidado con aquellas personas que quieren cambiar el evangelio a su conveniencia, a su manera, cuidado. Hasta incluso coloca un gran ejemplo. Si un ángel viene del cielo y dice que es otro evangelio, fuera con él. Y después coloca un ejemplo mucho más fuerte. Si yo mismo predico algo diferente al evangelio que les he proclamado, fuera conmigo. Para nosotros, él representa a Pablo, un obispo de la iglesia que recién comenzaba a dar los pasos. Y él mismo dice, fuera conmigo si yo le estoy dando una enseñanza que no está en la palabra de Dios. Y es por eso que debemos reflexionar, nunca juzgando, pero sí entendiendo que debemos analizar. Para eso el Señor nos ha dado inteligencia y sentido común. Si vemos que alguna persona nos está hablando de un evangelio diferente al que conocemos, o algo que no esté en el catecismo de nuestra iglesia, que es nuestra fe, el magisterio de la fe, pues no lo escucharemos y tampoco cambiaremos el evangelio por algo nuevo, que es cosa de hombres y no cosa de Dios. Entonces aquí vemos esta reflexión. Luego en Gálatas también Pablo nos hace ver cómo
nos llama Dios desde el seno de nuestra madre. Dice aquí, pero un día a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Es decir, desde que estamos en el vientre materno, somos amados, muy amados por Dios, y ya tenemos una misión, una tarea que cumplir. Es por tanto que se hiere profundamente el corazón de Dios cuando se practican los abortos, porque Dios tiene a esa criatura escogida, elegida, amada, para hacerla suya a través del bautismo. Este pequeño hijo ya pueda, a través del sufrimiento y de la sangre de Cristo, entrar a la gloria, haber perdonado sus pecados y tiene una misión específica en el mundo. Pues por tanto, pensemos cuánto nos ama Dios, que desde que ya estábamos en el seno de nuestra madre, nos amaba y ya pensaba en nosotros y ya tenía escogido una tarea o misión. Y más adelante Pablo nos va a decir en esta carta o en la próxima carta que trabajamos para el Señor y no para los hombres. Y esto también tenemos que prestarle atención. El trabajo santifica. Ciertamente a veces no estamos de acuerdo con el empleador, no nos llevamos bien con algunos compañeros, tenemos dificultades, pues hay que siempre entregárselo todo al Señor, decir, Señor, sabes lo que me cuesta este trabajo, sabes lo difícil y la gran dificultad, la herida profunda que tengo. Me gustaría, si está en tu voluntad, cambiar de trabajo. Me gustaría, si es tu voluntad, que yo pueda hacer un cambio. Me colocaré en esta tarea de hacer este cambio. Tú muéstrame el camino, hágase tu voluntad. Pero mientras yo me quede aquí en este trabajo, trabajo para ti y no para los hombres. Pues por tanto trabajo con amor, con esmero, con dedicación, con perdón, con alegría. Pablo nos va a hablar mucho en las cartas siguientes sobre la alegría. Estén alegres y gozosos en el Señor. Un Pablo que estaba encadenado, un Pablo prisionero, casi toda su mensaje es estén alegres, canten cantos, himnos, oraciones, alabanzas, den gracias a Dios. Se los repito y lo vuelvo a decir, estén alegres en el Señor. Vemos entonces en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas, en el versículo 20, él nos dice, he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, Cristo que vive en mí. Para que esto suceda, la vez pasada estábamos hablando de 3 conversiones. No me recuerdo si les expliqué bien las 3 conversiones y les colocaba el ejemplo de Pedro. Por ejemplo, la primera conversión de Pedro pues está en haber observado todos los milagros, todo lo que estaba sucediendo, él estaba como aprendiendo y empezando a crecer y a madurar en su fe, porque estaba caminando con el propio Nazareno, el Mesías, y estaba viendo todos los milagros. Pero llega el momento donde está la difícil prueba y Pedro niega a su maestro, no le conozco. Y esto nos pasa a nosotros también, que llegamos a un momento de duda o llegamos a un momento donde nos preguntan, ¿eres católico? ¿Qué religión tienes? Y no defendemos muchas veces nuestra fe porque no la conocemos bien. Y vemos que Pedro niega a su maestro 3 veces y luego tiene un profundo arrepentimiento. Esto sucede en el confesionario, cuando nosotros hemos ido varias veces a confesarnos, pero llega un día que hacemos una confesión de la vida, de todo. Dios nos da una gracia particular de ver claramente las ofensas, todo lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo que le hemos ofendido.
Y salimos de ese confesionario en lágrimas, en sollozos, en un llanto del alma, en un llanto que está trayendo la verdadera conversión y paz a nuestra alma. Llega esa conversión final donde está el fuego del Espíritu Santo, donde estamos todavía con miedo, donde no entendemos todavía nada, donde estamos encerrados en nuestra fe, donde creemos en el Señor, hemos estado participando de la iglesia, pero todavía falta algo que nos dé ese impulso y no entendemos por qué todavía dudamos, no tenemos confianza, tenemos miedo, sentimos angustia y viene el soplo del Espíritu Santo. Y este soplo del Espíritu Santo puede pasar en ti y en mí en un momento que estemos en un cenáculo de oración, en un momento que estemos participando de una misa, en un momento que estemos en una charla, en un momento que estemos en un retiro de Emaús, en un momento que estemos en unas conferencias. Y llega ese soplo, ese fuego del Espíritu Santo que empieza a que esos huesos secos tomen vida y uno empiece a sentir el fuego del Espíritu Santo. Entonces ya no eres tú. Ya empiezas a darte cuenta que cada vez que cierras los ojos y oras, hay un fuego. Y es un fuego que alumbra, es un fuego que quema, que está en el corazón. Y cierras los ojos y oras y ya ves que todo tu cuerpo se estremece ante la presencia de Dios y recibes la Sagrada Eucaristía. Ya sientes cuando vas al lugar de la oración un fuego que te devora, que está en todo tu corazón, en toda tu mente, una entrega absoluta. Empiezas a sentir en ese silencio una presencia que habita, que vive, que palpita. Y entonces ahí está esa tercera conversión. Entonces tenemos que perseverar para llegar a ella. Tenemos que perseverar en el estudio bíblico, en las buenas obras, en la práctica de la fe, en creer, en ser justos, en cumplir la ley de Dios, en perseverar en la oración, porque el cenáculo llegará, el fuego del Espíritu Santo llegará. Entonces tenemos que trabajar en la gracia, vivir en la gracia y seguir en esta búsqueda de la presencia del Señor. Entonces dice él, ya yo no soy, no vivo yo, y es Cristo que vive en mí. Dice, lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Fíjense que Pablo nos hace ver muchas veces en sus cartas que él está viviendo un sufrimiento en su carne. Y esto parece que alerta mis sentidos y espero que también los tuyos, que nos haga ver que Pablo también llevaba los estigmas de Cristo, que en su cuerpo llevaba los estigmas invisibles, que no se veían, pero él más adelante nos va a hacer ver que en su cuerpo está llevando también los sufrimientos de Cristo. Lo vamos a leer. Entonces vemos a un Padre Pío donde los estigmas eran visibles, pero podemos ver a un Pablo prisionero, un Pablo que nos está hablando muchas veces de que la carta pasada nos decía, tuve una visión extraordinaria, pero luego el demonio me ha clavado un enorme aguijón y yo le recé al Señor para que me lo quitara y el Señor me dijo, te basta mi gracia. Como decir, aquellos que tienen esas visiones extraordinarias, esas revelaciones tan grandes, pues el demonio las azota más, les pasa la factura más grande, tienen incluso encuentro físico, lo vemos con el Padre Pío. Entonces esta carta pareciera que dice, lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios. Claro, Pablo también fue azotado. Pablo también sufrió en su carne, pero vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta que yo creo que Pablo también tenía esos estigmas del Señor y vivió la pasión del Señor en su cuerpo. Somos salvados por la fe. Luego en el capítulo de la carta de Pablo, capítulo 3, en el versículo 26 nos dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo. Todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ayer pues tuve que despedir a un ser querido
estaba en el momento de la misa, en cuerpo presente, y veía cómo el sacerdote recordaba constantemente cómo le pertenecía a Cristo, esa criatura que había sido bautizada, que había creído en Cristo y que seguía la vida, apenas la vida comenzaba, y cómo el ataúd, pues el padre lo llenaba de esa agua bendita, rociaba el agua bendita. Durante la misa nos recordaba que ella había nacido a la nueva vida en el bautismo y que ella resucitaría en el último día. Entonces nos vamos dando cuenta, a veces no entendemos ese acto de fe, un bautismo, y nos importa más la sociedad, el vestido, la fiesta, los recuerdos, pero resulta que el primer sacramento que recibimos es cuando también nosotros como padres le estamos entregando a la criatura a Dios y le estamos diciendo: aquí está, es tu hijo, ya no será hijo mío de la carne, es hijo tuyo. Es decir, te pertenece, Cristo lo reclamará, tendrá un sello que le pertenece a Cristo. En ese bautismo va a recibir todas las gracias y favores que le van a acompañar toda su vida. Y en ese bautismo somos sumergidos en la muerte de Cristo, para que cuando llegue el momento de la muerte podamos tener la confianza de que resucitaremos en ese juicio final, que tendremos vida, que la vida continúa, porque el mismo Señor nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Pablo nos recuerda lo importante del bautismo. Y vemos entonces en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, dice: Cristo nos liberó para ser libres. Cristo nos liberó para ser libres. Y no estamos hablando del libertinaje del mundo, de las cosas del mundo. Somos libres de ya no caer en ese fuego, porque el Señor ha pagado la deuda completamente y nosotros ya somos libres y tenemos nuestra propia voluntad, que se la entregamos a Él para que Él haga en nosotros lo que Él quiera. Renunciamos a nuestra propia voluntad y se la entregamos a Él. Y esa es la verdadera vocación. Pablo nos dice: nuestra vocación es la libertad. Y Pablo lo dice, un Pablo prisionero. Dice: nuestra vocación es la libertad. Nos pueden colocar cadenas, nos pueden encerrar, nos pueden perseguir, pero somos libres porque Jesús nos liberó, nos pagó la deuda, y sabemos y conocemos que el Señor, si llega la muerte, peleará por nosotros delante de su Padre. Dirá: le conozco, le amo, por tanto aquí te lo presento. No sucederá de que si no creemos, pues el Señor va a decir: no te conozco. Y si le negamos delante de los hombres, el Señor nos dirá: no te conozco. Y también nos negará delante de su Padre y de sus ángeles. Eso lo dice la palabra. Y vemos en el capítulo 5, en el versículo 16, dice: por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Nosotros somos humanos, la carne quiere predominar. Yo se lo digo muchas veces a mis pacientes. Una de las cosas que veo que la persona no progresa es que le complace a la carne en todo lo que quiere. Si la mente dice: quiero un café, aquí lo tengo. Si la mente dice: quiero comerme un dulce, aquí lo tengo. Si la mente dice: no quiero hoy hacer ejercicio, lo hago. Es decir, somos tan frágiles. Pero ahí tenemos la gracia, como le dijo Jesús a Pablo: te basta mi gracia. A través de la gracia y según la fe que nosotros coloquemos, esa carne va muriendo, esas pasiones van muriendo porque son crucificadas con Cristo. Y nos volvemos más hombres y mujeres de espíritu, porque recordemos que el Señor lo dijo, que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, no en carne y en verdad. Entonces, el hombre de pasión
debe morir, porque la misma palabra dice que la pasión va devorando al hombre por dentro y lo quema y va a terminar perdiendo al hombre. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a Cristo, Él nos va dando la gracia y esa pasión va muriendo, esa pasión carnal en la cruz. Y el Señor entonces nos va revistiendo y como vasijas que somos, va llenándonos de su gracia. Y ya eso no tiene el sentido y no tiene la fuerza que puede tener para otra persona que no es espiritual o no cree en las cosas del Espíritu, sino que es pura carne. Entonces aquí dice, caminen según el Espíritu. Después en el capítulo 19 nos dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Porque hay personas que dicen, ¿cómo pueden dominar las pasiones, las personas que están entonces en el camino de Cristo? Por el dominio de sí mismo que le da el Espíritu. Dominio. Y por supuesto, el Señor obra. Siempre me recuerdo el diario de Santa Faustina. Santa Faustina, Dios le dio una gracia extra y particular. Ella le colocó el Señor como un cinturón de castidad tan perfecto que ni siquiera en su mente podían entrar pensamientos impuros. Nada impuro, nada que tuviera que ver con la carne podía pasar por su mente y por su espíritu, porque ella había sido escogida para una misión tan extraordinaria que era ser la secretaria de la divina misericordia. En ella no podía haber esto no podía existir, esa pasión, estas cosas del mundo, de la carne que devoran. Dios le concedió a ella esa gracia particular. Entonces vemos aquí, dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Aquí me preguntaba una vez, ¿cómo las personas de la vida, como la vida ordenada, o sea, los que son ordenados, los consagrados en la palabra, no sentían esos ímpetus de la carne? Pues esta es la respuesta. Ellos están crucificados en Cristo con su carne, con sus impulsos y deseos. La carne está crucificada con Cristo. Y esa es una renuncia. También tenemos que entender tú y yo. Cada quien debe vivir según el estado actual que tiene. Si, más adelante lo vamos a ver. Si estás casado, si estás soltero, si estás viudo. Pero también debemos entender que cuando Dios llama a un alma para estar más cerca de Él, a una vida consagrada en intimidad con Él, esa alma va a hacer mucho más renuncias de las que tú y yo haremos. Y esa alma está llamada a ser más perfecta. Todos estamos llamados a ser perfectos, porque esa alma Dios le exigirá más, porque la escogió para estar muy cerca de Él. Pues por tanto, Dios da la gracia a través de la crucifixión de la carne y de las pasiones en la cruz de su Hijo. Y termina esta carta de Pablo a los Gálatas, donde dice, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Fíjense que aquí lo vuelve a decirlo, como les comentaba, que yo creo que Pablo tenía los estigmas invisibles, porque aquí lo está diciendo en la última, al final de la carta de Pablo a los Gálatas. Si quieres busca, creo que tienes la Biblia contigo, y busca las últimas palabras donde dice en el versículo 17, dice, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Me basta llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. ¿Y cuáles son las señales de Jesús? Los estigmas.
la flagelación, la corona de espinas, como la llevaba Padre Pío. Así que yo tengo esa certeza, esa fe que no puedo ver, pero tengo esa fe que Pablo también era un estigmatizado. Y a través porque lo vamos a ver, nos lo va a decir en la carta de los Efesios otra vez. Y tú y yo vamos a sacar esa conclusión, a decir, no, definitivamente Pablo llevaba también los estigmas invisibles. Vemos cómo empieza la carta a los Efesios de una manera tan maravillosa, donde dice en el primer capítulo, en el versículo 3, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. ¡Qué bello! Hay veces que tú y yo nos afanamos por las cosas del mundo y queremos bendiciones materiales, y nuestra oración se convierte en una bendición material. La universidad de mi hijo, la casa, el trabajo, pagar las deudas, pagar la tarjeta de que yo tenga el dinero, que yo tengo esto, y resulta que se nos olvida que estamos perdiendo lo más grande, que son las riquezas espirituales. El mismo Señor nos enseña, nos dice, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Es decir, oramos muy incorrectamente. No digo que esas cosas necesitemos algunas cosas, pero tienen que venir por añadidura. Nuestra oración debe convertirse en una unión para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu no está con una desconfianza pidiendo y pidiendo, porque sabe que su Señor basta y que su Señor obrará. Ese adorador en espíritu y en verdad estará leyendo la palabra, estará leyendo salmos, estará dando cánticos y himnos de alabanza. Ese adorador en espíritu estará pidiendo el entendimiento, la sabiduría, la gracia. Ese adorador en espíritu estará orando por el mundo, por los niños, por los enfermos, por los ancianos. Es decir, se olvida de sí mismo porque sabe que está en oración con todos los santos del mundo entero, con la comunión de los santos, y Dios se encargará de darle lo que necesita. Y no digo que oremos por un hijo, oremos por un familiar, pero hay veces que nuestra oración se convierte solamente en una oración de súplica y de petición, y se nos olvida pedir el Espíritu Santo, donde dice, con toda clase de bendiciones espirituales, en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes de que el mundo fuera fundado, antes que Dios comenzara a crear cielos y tierras, ya Dios nos había pensado, ya Dios nos amaba, ya Dios esperaba ese momento de que estuviésemos en el seno de nuestra madre, como nos decía Pablo, ya nos había escogido, ya nos había amado. ¡Qué belleza! Dice, en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. ¿Pero por qué estamos santos y sin mancha? Por gracias a Cristo Jesús. Entonces nos dice, en su amor nos destinó de antemano para ser sus hijos en Jesucristo, y por medio de Él, es decir, es a través del Hijo que vamos al Padre. Nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer, y es a través del Hijo que recibimos al Padre, que conocemos al Padre. Dice, así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados. Aquí nos recuerda Pablo, en Él y por su sangre fuimos rescatados. Estoy haciendo un estudio bíblico también con Fray Serrano. Está en YouTube, tú colocas estudio bíblico, la Biblia en un año, ya va a aparecer. Vamos ya por el capítulo 35, algo así. Y todos estos días hemos estado estudiando esas ofrendas, esos cabritos que tenían que ser perfectos, sin mancha, y cómo a través de ese cabrito que se ofrecía por el sacerdote a Aarón y sus hijos, era la expiación de los pecados y también la reparación. Se nos olvida reparar. Ciertamente el Cordero Santo quita el pecado, pero nosotros tenemos una deuda y tenemos que reparar
reparar. Entonces se nos olvida. Pero también recordemos que Dios es misericordioso. Imagínense que todo fuera perdonado y no tuviéramos que reparar, pues estuviéramos más constantemente ofendiendo gravemente al Señor. Tenemos que reparar. Más adelante hablamos de eso. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Por pura gracia, tú y yo hemos sido salvados. Por pura gracia y misericordia de Dios, hemos sido rescatados. Y por la sangre del Señor, la sangre del Cordero Santo, dice, ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso. ¿Quién puede entender las cosas de Dios? ¿Quién puede entender los designios de Dios? Nadie. Solo el Espíritu Santo. Es un misterio, es un proyecto misterioso, pero se da a conocer según el don de sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu Santo. El Espíritu del Padre y del Hijo es quienes nos dan a conocer este proyecto misterioso. Así que cualquier hombre que te venga a explicar la palabra con su mente, a cambiar el Evangelio, fuera con él. Porque sabemos que se necesita la fuerza del Espíritu Santo para que este proyecto misterioso se pueda entender. No podremos jamás con nuestra mente humana poder descifrar y entender este proyecto misterioso si no llevamos la sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. Dice, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales, es decir, luego del juicio final, como él va a reunir a ese pueblo santo, que se hizo santo por el Cordero, que entregó su vida. Y es un proyecto misterioso, y así lo quiso Dios. Dice, en Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo, a la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo. Sello, el sello que nos da Dios con el Espíritu Santo, el sello de la gracia, el Espíritu Santo, que es el anticipo de nuestra herencia. Hay muchas oraciones católicas, hay muchas devociones católicas, hay muchas personas que escriben, pero hay veces que nosotros compramos un devocionario, una oración y ni siquiera sabemos de quién escribió, si fue un sacerdote, si fue un laico, no. A veces no investigamos, no leemos. Y hay muchos devocionarios o oraciones que muchas veces hasta no tienen el permiso para imprimirse. Hay que revisar si el obispo de su comunidad la aprobó. Siempre tiene que haber una obediencia al obispo, a la iglesia, ¿no? Entonces, por internet hay tantas oraciones y tantas cosas que supuestamente tú puedes desamarrar, tú puedes sellar, tú puedes cortar, tú puedes decretar. Nada de esto nosotros debemos hacerlo, porque nosotros confiamos en el Cordero. Él es el que ata y el que desata, el que sella. Él es el que cuida de nosotros. Nosotros no podemos decir yo ato y desato, yo voy a sanar mi generación número 18 y esto. Bueno, hay personas que creen así, respeto su fe. Si hay personas, incluso hay sacerdotes inspirados por el Espíritu Santo que de repente sienten esa necesidad porque han visto que el Señor les ha mostrado una realidad en una persona allí y va a ser liberada, pero esto es un sacerdote guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Pero veo que sin querer nosotros entramos en tantas devociones o oraciones que muchas veces no son correctas y no debemos realizarlas de esa manera. Nosotros no podemos sellar el aire, el suelo, sellar acá como si nosotros tuviésemos algún poder en nuestras manos. Nosotros debemos creer que somos salvos y estamos cuidados
por la Eucaristía. Si consumimos la Eucaristía, debemos creer en el Señor, debemos confiar en Él. No debemos andar con temor, ni menos con supersticiones, sino que debemos creer y tener nuestra confianza en aquel que nos amó y dio la vida por nosotros. Entonces, debemos dejar muchas veces de decretar hasta dentro de nuestra propia fe o religión. No debemos decretar. Nosotros creemos en el Señor y Él se encargará. Es como si tú y yo le decimos al cirujano cómo operar. Él sabe dónde está la situación. Nos basta con sentarnos, arrodillarnos frente al Santísimo. Y Él hace todo sin que tú y yo nos demos cuenta. Él sabe dónde está la situación, dónde está la herida, dónde está la llaga, dónde está el dolor. Él sabe. Una sola persona eucarística traerá la bendición a su familia, a su árbol familiar. El Señor es tan maravilloso. Me recuerdo del diario de Santa Faustina que el Señor iba a castigar, no me recuerdo si era Polonia, alguna ciudad o algo, y le dijo a Santa Faustina que rezara por esa ciudad, y ella se puso a rezar, y después el Señor le agradó tanto su oración que le dijo: no solamente le quitaré el castigo a esa ciudad, sino que voy a bendecir todo ese país por tu oración. Él es demasiado generoso, demasiado extraordinario. No nos podemos imaginar todo un Dios que se da a plenitud, que es tan extraordinariamente generoso, que lo da todo. Me queman las gracias, pero nadie viene a recibirlas. Entonces, una sola persona eucarística está atrayendo la bendición de Dios y el Señor se va a encargar de liberar las cadenas del pecado, de la conversión, de las personas que tienen que convertirse. Una persona que haga penitencia, ayunos, oraciones, sacrificios, un alma eucarística, esto al Señor no se le va a pasar nunca. Entonces no pierdas la fe, no perdamos la esperanza, porque no vemos lo que queremos. Si vemos lo que queremos, vamos a dejar de orar. No, y ahí no está la situación. Tenemos que seguir trabajando en la viña del Señor, porque el Señor también nos está probando a ti y a mí en nuestra confianza. Entonces aquí en la carta de Efesios dice, en el capítulo primero, en el versículo 18, que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados. La mirada interior, no los ojos estos físicos, la mirada interior, y eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Dice: es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha por encima, en la morada celestial, por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía. Pablo nos lo va a recordar muchas veces nos lo va a decir. Escuchen, Jesús está por encima de soberanías, de tronos, de poderes, de potestades, de dominaciones. Cuidado con esa angeología, cuidado con ese amor. Solamente San Miguel, yo tengo una fe en San Miguel, yo tengo una fe en Rafael y la angeología para acá y para allá. Pablo nos está diciendo: hey, Él está por encima de todo eso. Y los ángeles fueron creados por Él, con Él y para Él. Cuidado, porque toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los abismos infernales, por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A Él toda la gloria, a Él todo el honor y el poder. Entonces Pablo nos lo recuerda: cuidado con esas devociones y solamente esa fe a San Miguel. Ciertamente San Miguel es un ángel poderoso, sí, y debemos tener nuestra devoción, sí, nuestra oración, sí, pero no dedicarnos a la angeología, estudiar a los ángeles, porque hay mucha angeología que es totalmente falsa. Eso son puras creencias humanas, que si la energía, que si los rayos, que las vibraciones, que los poderes, que el cortar con la espada de San Miguel, todo esto es demoníaco. Es demoníaco. Eso no nos lo enseña la iglesia. Pablo, Él está por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía. Nos está hablando que está por encima de los 9 coros celestiales. Después nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían las corrientes de este mundo y el soberano que reina en los corazones rebeldes. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque si nuestro corazón está lleno de soberbia, es el espíritu del mundo, el demonio, el que está actuando, el que está creando división, el que está creando
problemas, tenemos que si es el Espíritu Santo o es el espíritu del mundo. Y aquí nos dice, éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y los propósitos de la carne. Es decir, estábamos hablando de las pasiones, de la carne que es y ha sido crucificada en Cristo, allí en la cruz. Entonces Pablo está diciendo, ya nosotros no tenemos ese espíritu del mundo, ya hemos sido liberados, ya no estamos amarrados a este pecado, ya no estamos muertos, sino que estamos vivos gracias a la gracia de Dios. Entonces tenemos que mantener esa gracia, que cuidar de esa gracia a través de los sacramentos, de la confesión, a través de la Eucaristía, a través de las visitas al Santísimo, del rezo del Santo Rosario, a través de obrar por el bien, de ser hombres justos o hombres y mujeres justas, a ser personas honestas y de verdad. Dice, Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Lo dice en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo por pura gracia. Ustedes han sido salvados. En Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros. Lo que yo decía, tú lo vas a ver, yo creo que tú también lo has vivido, que a lo mejor le pedimos algo al Señor y nos da muchísimo más, pero más de lo que le hemos pedido, porque Él es así. Él quiere dar a manos llenas, Él no sabe dar de otra manera, porque si Él no se diera esa plenitud, cuando recibiéramos la Eucaristía, diríamos, ¿qué recibimos hoy? ¿Será un poquito de la gracia? ¿Recibimos un poquito del cuerpo de Cristo? ¿O recibimos un poquito del alma? No, recibimos todo el cuerpo, aunque la Eucaristía es como si fuera que nos comiéramos el corazón de Dios, el corazón de Cristo, porque se ha encontrado en los milagros eucarísticos esa fibra del tejido del miocardio en agonía, pero no es el corazón solamente, nos estamos consumiendo todo el cuerpo, toda la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. ¿Cómo no va a haber vida en nuestra alma si somos espíritu? Y debemos entonces consumir el alimento que da vida. A través de la Eucaristía el alma se va moldeando y se va uniendo a su Señor. Si pudiéramos entender que la Eucaristía, cada vez que la recibimos, es como si fuéramos a encontrarnos en ese matrimonio donde nos casamos con el Señor. Y tú dirás, pero ¿cómo estás hablando de eso? Todos no estamos llamados, el Señor no lo dijo. El Señor dijo, cuando le dijeron, cuando resucitemos, la persona que se casó 7 veces, ¿cuál va a ser su esposo? Y Jesús le dijo, ustedes están muy equivocados. Nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces dijo, ya no estarán casados ni casadas, ya serán como los ángeles. Los ángeles fueron creados para adorar y glorificar a Dios. Ya seremos como ángeles en el cielo, en la adoración y en glorificar a Dios. Entonces, pensemos que si somos ángeles que adoramos y estamos en esa presencia de Dios, en la medida que consumimos y que recibimos la hostia pura, inmaculada y santa, esa hostia nos va preparando para ese encuentro con Dios, nos va acercando más al paraíso, nos va dando las gracias que necesitamos en este desierto, en esta tierra, en este lugar de tanta prueba y dificultad. El Señor va sanando las heridas del alma, va cicatrizando, va formando esa vasija de misericordia, la va moldeando. Dice, en Cristo Jesús Dios es toda generosidad. Y después nos dice en Efesios 2, Cristo es nuestra paz. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Destruyó el odio en la cruz, vino como evangelizador de la paz. Recordemos, la paz. Recuerden cuando nosotros estamos en el sacrificio de la misa, la paz sea con vosotros, la paz.
la paz. Donde está Cristo tiene que haber paz. Pues por tanto, y hay una bienaventuranza que habla sobre los que trabajan en la paz. Entonces, ¿es difícil trabajar en la paz? Sí, a veces va a haber conflictos, sí, pero hay que trabajar. Y el que trabaja por la paz se coloca en el último lugar. En el que trabaja por la paz no quiere, hay veces va a tener que callar y va a decir, bueno, quizás yo tenga esta razón, pero bueno, quiero más la paz, quiero más la unión, quiero más el amor, que yo tener la razón, que yo defender mi punto de vista, que yo siempre salirme con la mía. El trabajador de la paz tiene una bienaventuranza, heredará el reino de los cielos, porque Cristo es paz. Después, en Efesios 2 nos dice, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Los mismos ángeles, ahí vuelve a hablar de los ángeles, los poderes, las autoridades van a admirarse de la sabiduría de Dios que inspira a la iglesia a través de los siglos, a través de la fuerza y el fuego del Espíritu Santo. Después dice, conforme en Cristo, que desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor, en Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que en Él hemos recibido. Este amor de Cristo supera todo conocimiento. Y en el capítulo 4 nos dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Aquí como que tenemos que volver a hacer una reflexión. Escucha, y escucho yo también, un solo Señor. Si yo creo en el Señor, no creo en más nada, no creo en lunas llenas, no creo en energías, no creo en chakras, no creo en luces de colores, no creo en escarchas que caen. Yo creo en el Señor Jesucristo que dio la vida por mí y por ti. Un solo Señor, una sola fe. Yo creo y tengo fe en mi iglesia, en el catecismo de la iglesia. Yo no tengo fe en las cosas que me pueden decir otras personas, en creencias de energías o de fuerzas cósmicas. Yo creo en el Señor que creó esas fuerzas cósmicas, que todo el universo le obedece. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones. Cristo es quien nos ha dado los dones. Entonces, no podemos decir como Moisés, ay, es que yo no sé hablar. No me mandes a mí. El Señor dice, te la tengo, te voy a poner a Aarón que te va a ayudar, pero tú lo vas a hacer. El Señor da el talento, el Señor da la gracia, el Señor capacita. Así que no se nos olvide. Después en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, dice, se les pidió despojarse del hombre viejo, en el que sus pasiones van destruyendo, pues así, y renovarse por el espíritu desde adentro. Es decir, en la medida que el espíritu se renueva, el hombre pasionario va muriendo y esa pasión es crucificada en la cruz. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios. Y después dice, si son un hombre nuevo, ya el hombre viejo ha muerto. Entonces empieza a decir Pablo, escuchen, no más mentiras, siempre digan la verdad, el que robaba ya no robe, no salgan de sus bocas ninguna palabra mala, no entristezcan al Espíritu de Dios, que es el sello con que ustedes fueron marcados, arranquen de ustedes ira, disgustos, enojos, gritos. Es decir, Pablo está diciendo, hey, estamos renovados en el Espíritu, ya no hablas más malo, ya no tienes rabia, el que robaba ya no roba, el que decía mentiras ya no dice mentiras. Después nos dice en el capítulo 5, versículo 11, no tomen parte de las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar, al contrario, denúncienlas. Lo que estoy haciendo yo, denunciar la nueva era, denunciar la astrología, el horóscopo. Nosotros no podemos creer en el horóscopo y en Cristo, o es Cristo, en nuestra fe está en el Cristo o en el horóscopo. Hay que denunciarlo, hay que decirlo para que otras personas que están confundidas, que pertenecen a la Iglesia Católica, pues abran los ojos y podamos entender. El profeta denuncia, tiene que decir la verdad. Juan murió
decapitado por decir la verdad, por decir que no se podía casar él con la esposa de su hermano. Eso era adulterio, no estaba bien, y murió decapitado. Hay que decir la verdad. Después nos dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y después a él nos quiere hablar, decir: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y después Pablo nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres y a su madre. Después dice: para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Hay una promesa del Señor: quien honra a sus padres y cuida de ellos será feliz y tendrá larga vida. Esto lo dice la palabra de Dios. Después dice: hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres. Lo que estamos diciendo, trabajamos para Dios y no para los hombres. Necesitamos un salario, sí, necesitamos llevar el salario a casa, sí, pero vivamos con alegría y trabajemos para el Señor y no para los hombres, y ofrezcamos nuestro día de trabajo. Y aquí Pablo termina en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice: fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Después dice: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. Esos poderes y autoridades son esos espíritus que cayeron. Los que más cayeron fueron los poderes y estos ángeles, los poderes y las autoridades, que son ángeles muy poderosos, muy sabios, muy fuertes, que esos son los que están tratando de engañar a las personas con el New Age, con la angiología, con las energías, con todas estas cosas de energías y vibraciones. Estos ángeles saben engañar, son mentirosos como el padre de la mentira. Dice: sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Hay un gran combate espiritual. Pues por tanto hay que mantenernos firmes en la fe. Y él nos dice cómo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Es decir, hay que saber la palabra, hay que leer la palabra de Dios, hay que vivir la palabra de Dios para que esta palabra nos defienda a través de la fe de los dardos del enemigo. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Muchas veces pecamos por ignorantes y no podemos defender la iglesia o el catecismo por ignorancia. Por eso debemos estar constantemente leyendo la palabra de Dios, realizando algún curso bíblico con algún sacerdote, algún teólogo que sea de la iglesia católica. Porque me encuentro con personas: es que yo soy católica, pero yo escucho a este pastor evangélico y estoy haciendo un curso con... No, Pablo nos los acaba de decir: una sola fe, un solo bautismo. Tú eres católico, pues busca tus maestros católicos de tu iglesia. Si no, vas a tener una confusión y esa confusión empieza a crear duda. Y la duda, el demonio se aprovecha de eso y te empieza a envolver. ¿Cuántas personas yo no tengo un dolor cuando veo que ya se han ido a los cristianos, ya no son católicos? Porque empiezan a visitar estos lugares y se quedan con los pastores porque los pastores les han explicado la palabra de otra manera. Entonces después nos dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, que la paz y el amor y la fe vengan de Dios Padre, de Cristo Jesús. Amén. Y con esto terminamos la carta de Pablo a los Gálatas y a los Efesios. Entonces ya, Dios mediante, el próximo sábado tenemos la carta de Pablo a los Filipenses. Así que estamos aprendiendo mucho con Pablo. Yo creo que tú y yo tenemos esa conclusión de que Pablo vivió en su cuerpo los estigmas del Señor, que llevó los estigmas invisibles. Y en el catecismo de la iglesia, en la página 46 nos dice
creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Y en el capítulo 152 nos dice, no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Esto es la página 46 y 47 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que en la medida que nos enamoramos de la palabra y vamos leyendo la palabra, podemos entonces que hacer las buenas y las mejores elecciones. Cuando alguien nos diga, mira el horóscopo de hoy, ¿qué signo eres tú? Yo soy el signo de Cristo. Ah, no, pero ¿qué signo? Dime. Ajá, yo soy Virgo. Ah, porque tu signo dice que hoy vas a tener esto. Dice, yo no creo en eso. Yo creo en Cristo Jesús. Una sola fe. Yo tengo fe en Cristo y no en el horóscopo de lo que me va a pasar. Eso es adivinación. Y recordemos que esos espíritus de adivinación los maneja el demonio. Entonces, cuidado, porque de repente tenemos muchas supersticiones en la casa, de que tengo que tener los muebles de esta manera, o tengo que tener un espejito así para las energías. Fuera con eso. Nosotros creemos en Cristo. Si queremos tener sacramentales en casa, podemos tener sal exorcizada, que son sacramentales, agua bendita, imágenes bendecidas por un sacerdote, sí, pero todo acorde a nuestra fe. No tengamos mezclas para que después el Señor nos vomite, como dice el Apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y te vomito. Dices que crees en mí, pero tienes budas en tu casa y tienes cosas de cuarzos en tu casa para limpiar energías y tienes bambú para limpiar energías. Dirá el Señor, ¿en quién crees? ¿En quién realmente crees? ¿Crees en mí o crees en esas cosas? Pues por tanto tenemos que limpiar nuestra casa de todos esos libros de poderes mentales, de autoayuda que nos quieren engrandecer nuestro ego y egoísmo. Porque acabamos de leer que Pablo nos dice, hey, las cosas de Dios son cosas misteriosas, hey, necesitamos el Espíritu de Dios, la sabiduría que viene de lo alto para poder tener un entendimiento y discernimiento. Eso no lo va a entender el hombre con razonamientos huecos y razonamientos humanos. Y nos lo va a decir Pablo en los Colosenses. Cuidado, porque ellos se están inflando con sus propios pensamientos y visiones, porque están alejados de la cabeza que es Cristo. Muchísimas gracias. Nos vemos Dios mediante mañana a través de la página Grupo Oración Padre Pío para rezar el Santo Rosario. Pendiente de las actividades esta noche para la hora, no sé si será en la mañana o en la tarde. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Por favor, comparte si te parece que has aprendido algo, compártelo y lleva el Evangelio del Señor a otras personas. Muchísimas gracias. Feliz día.